Damos gracias a Dios, hermanos, por la bendición que nos da nuevamente de estar en su casa de oración. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, así que le invito, por favor, que podamos compartir, Fer, ya que anda Ariel por allá, una Biblia. Ya la trae, gracias, gracias. Evangelio de Marcos, capítulo 8. Y hoy vamos a terminar el capítulo, hermanos. Ya nada más nos faltan 2 capítulos, 9 y 10. Hoy concluimos y ya nos harían falta solo 2 capítulos. Porque recuerden que del 11 al 16 ya los estuvimos viendo en Semana Santa. Capítulo 8, y vamos a estar meditando del versículo 27 en adelante. Estoy esperando a que les ayuden a encontrar la lectura. Gracias, hermana Yola. Marcos capítulo 8, del verso 27 en adelante. Y le voy a invitar ahí en sus lugares, acompáñeme por favor. Vamos a leer solo el verso 29. Solo el verso 29. Ahí en su lugar. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondió Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Otra vez. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Inclinemos nuestro rostro y acompáñeme por favor a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, hemos venido, Señor, esta mañana, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a aprender más de tu palabra, más de ti, Señor. Y te ruego que sea tu Espíritu Santo, Señor, el quien abra nuestro entendimiento. Y tu palabra sea la quien nos enseñe, nos instruya, nos aconseje. Y que, Señor, de mis labios solamente salga aquellas palabras que tú quieres, Señor, que tu iglesia escuche. Quita de nuestra mente cualquier cosa que interrumpa el escuchar, Señor, tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un ejercicio. Ponga sus manos así. Acérquelo a sus ojos, así como que pasa tantito, ¿Qué logra ver? ¿Logra ver algo? Más o menos, ¿no? O casi nada, ¿verdad? Este ejercicio lo hicimos en la célula, allá con mi hermano Rodo el día jueves. Y recuerden que estamos viendo el pasaje donde el Señor Jesús sana a un ciego. Pero por alguna razón que ya explicamos, y ahorita voy a volver a explicar la semana pasada, el Señor Jesús sana al ciego en 2 eventos. Primero, el ciego dice que veía como sombras, como árboles, a las personas como árboles, como una sombra que caminaban. No lograba el ciego ver bien después de que Jesús le tocó para sanarle. Y yo les decía hace 8 días, ¿acaso
el Señor Jesús, su poder se debilitó y que no pudo sanarlo de primera instancia, que tuvo que hacerlo en 2 eventos? No. El Señor Jesús quería enseñar algo. Y mire, así estábamos nosotros. Primero, ciegos espirituales. Efesios capítulo 2, verso 1, enseña cómo todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, verso 1. Pero después, en algún momento, como los discípulos y como ese ciego, estábamos así, como que no alcanzábamos a ver bien todavía. Así estaban los discípulos. Estaban con Jesús y no lograban ver quién era Él. Hasta un segundo evento, el Señor Jesús vuelve a tocar al ciego y el ciego pudo ver. Hermanos, el deseo de mi corazón, escuche bien esto, es que cada uno de nosotros, el día de hoy, podamos ser como el ciego, pero no en ese primer evento que no podemos ver quién es Jesús, sino ya cuando lo vuelve a tocar Jesús y el ciego pudo ver bien perfectamente quién era Jesús. Esta enseñanza que vimos hace 8 días, el Señor Jesús lo estaba haciendo para sus discípulos, porque ellos no alcanzaban a ver bien quién era el que estaba enfrente de ellos, aquel que había detenido la tempestad, aquel que había levantado a aquel paralítico, aquel que había echado fuera demonios. El Señor Jesús les quería enseñar quién era Él. Y así le he puesto al pasaje del día de hoy, ¿quién es Jesús? Y yo quisiera preguntarte, hermano, ¿quién es Jesús para ti? A lo largo de este pasaje, hazte esa pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Pedro iba medio a responder, o digámoslo de otra manera, a responder correctamente sin saber lo que estaba diciendo. Vamos a ver cómo más adelante Pedro dice: tú eres el Cristo. Pero las palabras de Pedro, ni siquiera él sabía lo que estaba diciendo. Y ahorita vamos a ver por qué. Acompáñeme, verso 27. Y vamos a ver en este primer apartado, del verso 27 al verso 30, ¿quién es Jesús? Y yo espero que tú puedas responder esa pregunta el día de hoy. ¿Quién es Jesús para ti? Salieron Jesús y sus discípulos. Estoy en el verso 27. Verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Esta primera pregunta que yo deseo que usted responda el día de hoy: ¿quién es Jesús para usted? El Señor Jesús le preguntó a sus discípulos: oigan, ¿qué dice la gente
de mí? ¿Quién dice que soy yo? Y los discípulos le dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y otros que eres un profeta. Hermanos, cualquiera de nosotros que nos estuviesen comparando con Juan el Bautista, con Elías o con algún profeta, ¿cómo se sentiría usted? Honrado. Nos sentiríamos honrados de que nos estuvieran comparando con aquel hombre precursor, con aquel que había anunciado al Cristo. Que por cierto, el Señor Jesús de Juan decía que no había nadie nacido de mujer, nadie como él. Si te dijeran a ti, yo creo que eres Juan el Bautista, nos sentiríamos honrados, hermanos. O Elías. Recuerden que el pueblo judío también esperaba la venida de Elías, porque Elías en el Antiguo Testamento fue tomado. No se supo nada de él. Incluso cuando apareció Juan el Bautista anunciando de Jesús en el Jordán, ¿qué dijeron? ¿Es Elías? Porque así como Elías estaba, que había desaparecido y se vestía con pelo de camello, así apareció Juan el Bautista. Entonces estaban esperando también Elías. ¿Pero qué creen? Para Jesús no fue suficiente. La comparación que la gente estaba haciendo de Jesús no fue suficiente. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús no quería que lo compararan con Juan el Bautista. No es que haya sido una ofensa. No es que haya sido una ofensa que lo compararan con Elías o con cualquier otro profeta. Para Jesús era un indicativo que la gente no había entendido quién era Él. Cuando Jesús les dice, ¿qué dice la gente? Jesús estaba esperando que la gente le dijera, tú eres aquel a quien todo el pueblo esperamos. Aquel que los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron tu llegada. Aquel que iba a nacer de una virgen. Aquel que iba a venir a salvar al pueblo de sus pecados. Eso es lo que Jesús estaba esperando. Y al escuchar que lo comparaban con Juan, con Elías y con los profetas, Jesús dijo, siguen sin entender. Pero voltea a ver a sus discípulos, como diciendo, ellos no han entendido, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Quién decís que soy? La misma pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, la palabra de Dios nos las hace a nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? Piénsalo 2 veces, porque dependiendo la respuesta que tú des, determinará tu destino eterno. Dependiendo de la respuesta que tú des a esa pregunta, determinará tu destino eterno. ¿Por qué? Si tú dices que es un profeta más, Jesús, un maestro, como algunas religiones lo muestran, te has perdido de vivir eternamente con Jesús. Juan 3:36 lo dice claramente, el que cree en Jesús, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Así es que si tú crees en Jesús como un maestro, si tú crees en Jesús como un profeta más, la ira de Dios sigue sobre ti.
Pero si tú eres de los que dices como Pedro, tú eres el Cristo, puede ser, y tan solo puede, que tú al morir pases una eternidad con Jesús. ¿Por qué digo puede? Porque puede que tú digas, sí, es el Cristo. Sí, yo sé que nació de una virgen. Sí, yo sé que murió en la cruz, incluso que resucitó. Si solamente crees en Jesús de esa manera, creo que podrías estar perdiendo la vida eterna, porque no has pasado ese conocimiento a tu corazón. Por eso es importante que tú respondas a esta pregunta: ¿quién es para ti Jesús? Miren, yo no sé si ustedes conocen personas que dicen, Jesús es mi Salvador, Jesús es el que salvó mi vida en la cruz del Calvario, me perdonó por mi pecado, pero no estoy dispuesto a que sea mi Señor. Es decir, no estoy dispuesto a hacer su voluntad. Porque recuerden, la palabra Señor en el contexto que aparece en la Biblia, quiere decir, habla de alguien a quien se hace lo que Él dice. No, pues como mi hijo Davidcito, que a veces me hace caso y a veces no. No. En el contexto en el que fue escrito, cuando dice Señor, es porque se obedece a ese Señor. Lo he explicado en otras ocasiones. El contexto era a ese señor, el esclavo que no hacía lo que su señor decía, el esclavo podía morir y el amo tenía derecho de tomar su vida. En ese contexto es que se escribe sobre Señor. Así que tú no puedes decir, Jesús es mi Salvador, pero no es mi Señor. No se puede dividir, hermano. Si tú crees que Jesús es tu Salvador, pero no lo has hecho tu Señor, te tengo una mala noticia. Tampoco es tu Salvador. Jesús no puede dividirse y por un lado decir, sí, te salvé, pero por el otro decir, haz lo que quieras. No es así. Si tú te has arrepentido de tu pecado, si tú te has arrepentido de vivir lejos de Dios, si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si tú le has dicho, Señor, me arrepiento de mi pecado, de la vida que he llevado, pero hoy te pido perdón, Señor. Entrego mi vida a ti y quiero obedecerte, Señor. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, si tú has hecho esa decisión en tu corazón, tú puedes decir que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Pero estoy seguro que hay muchos aquí, en este lugar, en este momento, que no han tomado una decisión por Cristo. Y que si ellos mueren, pasarán una eternidad sin Jesús. Y tal vez puedas decir, como algunos dicen, pues allá le voy a dar lata a Satanás. Déjame decirte, hermano, que la palabra de Dios dice que aquel lugar Satanás estará sufriendo
porque ese lugar fue hecho, el lago de fuego, dice Apocalipsis, el lago de fuego fue hecho para Satanás y sus ángeles, no para ti, no para mí. Si Satanás y sus ángeles van a sufrir, imagínate cómo sufrirá una persona como tú y como yo por no haber creído en Cristo. ¿Qué es lo que te impide el día de hoy hacer a Cristo tu Señor y tu Salvador? ¿Qué te impide? ¿Tu carne? ¿Alguna otra creencia que tengas? Yo no estoy hablando de religión, ni me interesa usar el púlpito para hablar de religión. Estoy hablando, hermanos, de una relación con Cristo, a quien Dios envió. Así le plació a Dios. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú crees en otra filosofía en la cual tú puedas ir al cielo a través de portándote bien, haciendo buenas obras, haciendo una serie de cosas lejos de lo que la palabra de Dios enseña, te quiero decir, lo creas o no, si tú mueres, pasarás una eternidad sin Jesús. ¿Se acuerdan del himno que cantamos? Jesús es mi Rey soberano. ¿Sabe usted qué quiere decir soberano? Soberano quiere decir que Él hace con nosotros lo que bien le place. ¿Y quién somos nosotros para cuestionar al Señor? ¿Es eso soberanía? Él decide sobre nosotros. ¿Sabía usted que eso quiere decir? ¿Que Dios es soberano? Que Dios es nuestro dueño. Y quieras o no quieras, creas o no creas en Cristo, creas o no creas en Dios, Dios hace con nosotros lo que bien le place. Pero hay una razón. La razón tiene que ver con Romanos 5:8. Mas Dios ha mostrado su amor para contigo y para conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso consiste en la soberanía de Dios. No sé qué situación estés pasando, hermano. Situación de salud, situación de matrimonio, situación de enfermedad, situación de trabajo. Desconozco la razón. Mire, Dios está usando eso para hacerte venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El Señor ama a su creación. Dice la palabra de Dios que a las aves les da de comer. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos amará a nosotros que somos su creación? Hay un propósito en lo que tú estás viviendo en este momento. Tal vez ese propósito sea el que Dios venga a acercarte, quiera acercarte, te esté llamando a través de esto que estás viviendo y te está llamando a decir: ven y dobla tus rodillas a mí. Si tú ya conoces de Cristo, tal vez te esté buscando para que tu vida en santidad esté más cerca de Él. Desconozco las razones por las cuales el Señor esté permitiendo eso en tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? Yo espero que esta tarde tú salgas diciendo: es mi Señor, mi Salvador, porque murió en la cruz del Calvario por mí para darme vida eterna, sin merecerlo.
Porque el ladrón en la cruz no lo merecía. El ladrón en la cruz no hizo nada bueno, hermanos, para merecer la gloria. Era un malhechor, seguramente un asesino. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: de verdad te digo, perdóneme la expresión de que algunos jóvenes digan, pero yo le he hablado así al Señor. Cuando he estado en dificultades, le he dicho al Señor: Señor, ya estuvo. Y con estas palabras, perdóneme la expresión, le he dicho: neta, Señor. El Señor le estaba diciendo a ese malhechor: de verdad, la neta, hoy estarás conmigo en el paraíso. A la siguiente sección, el siguiente apartado, del verso 31 al 38, le he llamado ¿qué vino a hacer? Ya vimos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Cristo, el ungido, el que los profetas habían anunciado cientos de años antes de que iba a venir para salvar a su pueblo de sus pecados. La segunda sección, del verso 31 al 33, va a responder otra pregunta. ¿Qué fue lo que Él vino a hacer? ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer? Le voy a preguntar algo a usted. ¿Jesús vino a este mundo a echar fuera demonios? ¿Jesús vino a salvar al moribundo? ¿Jesús vino a dar vista a los ciegos? ¿A qué vino Jesús, hermano? Amén. Gloria a Dios, hermano. Jesús vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario por tu vida y por la mía. Él no merecía, el justo muriendo por los injustos, el santo muriendo por los pecadores. Y fíjense cómo dice este pasaje, verso 31 al 33, y así lo ha titulado, ¿qué fue lo que Él vino a hacer? Verso 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y de ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Me llama la atención la palabra que usa el Señor Jesús. Y era necesario. Otra vez, déjeme leerlo, verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: esto es a lo que vine a este mundo. ¿No vino a sacarte de la pobreza, hermano? ¿No vino a aliviarte de la enfermedad? ¿No vino a echar fuera demonios? Que lo hizo y lo sigue haciendo porque Él es Dios. Pero la principal razón por la que Jesús vino fue porque tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Ese mismo Jesús que hace 2000 años se entregó en una cruz, hoy te está diciendo a ti: yo quiero que vengas a mí en arrepentimiento y fe. Vean cómo sigue diciendo, verso 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Saben qué hizo Pedro? ¿Saben por qué al principio les decía yo que Pedro había respondido acertadamente y no sabía ni lo que había dicho? Las palabras de Pedro fueron: tú eres el Cristo. El Evangelio de Mateo, recuerde que estamos estudiando Marcos, pero el Evangelio de Mateo narra también este suceso. Esto que pasó entre Jesús y sus discípulos. Allá en Mateo capítulo 16, si está, no lo busque, si gusta nada más anótelo. El Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, no te lo reveló ni sangre ni carne. El que tú hayas dicho que yo soy el Cristo, te lo ha revelado mi Padre Celestial. Después el Señor Jesús le empieza a decir a Pedro y a los demás discípulos: es necesario que yo muera, es necesario que yo resucite, es necesario que yo padezca. ¿Y saben qué hizo Pedro? Lo tomó aparte y le dijo: ven, Señor, ven, te quiero decir algo. Dice la palabra de Dios que lo empezó a reconvenir. ¿Qué es reconvenir? Lo empezó a regañar, hermanos. Imagínense al apóstol Pedro regañando a Jesús, porque Jesús iba a ir a morir en la cruz del Calvario por el pecado de Pedro. Y le dice: ven, Señor, quiero hablar contigo, ven. Dice que lo apartó. Regresemos a Marcos capítulo 32, 33. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Marcos no narra qué fue lo que le dijo Pedro. Pero ¿qué creen? Mateo sí lo narra. Mateo dice que Pedro le dijo, y tomándolo aparte, Pedro a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Oigan, el Señor Jesús se dio cuenta que Pedro no había entendido. Seguía así, mire, como el ciego, medio viendo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Pedro a Jesús? Señor, ¿cómo vas a morir en la cruz? ¿Cómo es posible que tú mismo estés diciendo que vas a sufrir y vas a morir? No hagas eso, Señor. Qué bueno que el Señor no le dio oídos a Pedro, ¿verdad? Yo creo que el Señor Jesús lo trajo de vuelta a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. Vamos a ver cómo dice el verso. Verso 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Lo regresó porque Pedro lo había llevado. Y dice que viendo a los discípulos lo regresa y le dice: quítate delante de mí, Satanás.
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Era necesario que Jesús sufriera para que tú y yo pudiéramos tener hoy vida eterna, si es que hemos creído en Jesús. La semana pasada yo les decía, creer en Jesús es igual a obedecer. La palabra en griego, en el original, es confiar. Pero esa palabra quiere decir someterse. Así que, hermanos, si tú crees en Cristo, pero no te estás sometiendo a su soberanía, entonces tú no estás creyendo en Cristo. ¿Te das cuenta? Tú puedes decir aquí, yo sí creo, Él resucitó, Él nació de la Virgen, Él murió en la cruz, y etcétera. Pero si tú no estás obedeciendo al Cristo resucitado, tú no has creído en Él. Había unos, no sé, algunos de los que somos de la vieja escuela, allá, Suriel, unos libritos chiquititos para los niños, pero los adultos éramos los que estábamos ahí. Publicaciones Chic, creo que se llamaban, ¿te acuerdas unos libritos? Decía uno de ellos, perdiendo el cielo por 40 centímetros, creo que decía. Y tú decías, ¿cómo perdiendo el cielo por 40 centímetros? Cuando tú lo lees, te dabas cuenta que el tener conocimiento de Cristo no te salva. El creer que Cristo resucitó no te va a salvar. El creer que algún día levantaste la mano y dijiste, yo quiero creer en Cristo, eso no te va a salvar. El venir a la iglesia, el profesar alguna religión, el tener mucho conocimiento de la palabra, el pasarse leyendo la Biblia durante la mañana y decir, hoy leí, no sé, todo el libro algún libro de la Biblia. Hoy me levanté a las 3 de la mañana a orar. Eso no te va a salvar. Porque eso podría, no estoy diciendo que sea malo. No vayan a decir, ya no lo voy a hacer. No. Lo que estoy diciendo, hermanos, que si tú no estás obedeciendo a Cristo, tu vida no ha sido transformada. Porque no pones la mira, Pedro, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿En dónde estás poniendo tus ojos? Esto nos lleva al tercer y último apartado. Cuando nosotros no estamos de acuerdo con el plan de Dios, como Pedro no estaba de acuerdo con el plan de Dios. Cuando nosotros no estamos de acuerdo con el plan de Dios, empezamos a hacer lo que Pedro estaba haciendo, reconvenir al Señor. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Te has de ver equivocado, Señor. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo este problema de economía? ¿Por qué estoy viviendo este problema de enfermedad? ¿Por qué estoy viviendo este problema en mi matrimonio? ¿Por qué estoy viviendo este problema de salud? ¿Por qué estoy viviendo ese problema en el trabajo? Señor, ¿qué te pasa? ¿No hagas esto? ¿Quién somos tú y yo para reconvenir al Señor? Que el Señor no nos regrese y nos responda como a Pedro. Quiero hacer notar que Satanás no estaba dentro de Pedro. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo es que Pedro se estaba dejando llevar por el mundo y no por las cosas espirituales. Perdiendo el cielo por 40 centímetros,
explicaba ese folleto que yo puedo creer en Cristo, pero si no lo he bajado a mi corazón y obedezco, entonces tu vida está perdida. Aunque te sepas la Biblia al derecho y al revés. El último apartado, ¿qué demanda de mí? Miren, ustedes saben perfectamente que no soy muy dado a los sermones temáticos. No, me gusta más la predicación expositiva. Hermanos, pareciera que Marcos, Pedro fue el que le estaba diciendo a Marcos lo que escribiera, porque Pedro es el que vivió todas estas cosas. Parece que Marcos estaba haciendo un sermón temático. Número 1, ¿quién es Jesús? Y en el siguiente pasaje, ¿qué vino a hacer Jesús? Y termina diciendo, ¿qué es lo que demanda de mí? No es necesario buscar en diferentes partes de la Biblia quién es Jesús, qué vino a hacer y qué demanda de mí. El pasaje mismo no lo enseña. Último pasaje. ¿Qué demanda de mí? Del verso 34 al 38, y con esto voy a concluir. Verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, el Señor Jesús les diga, hey, vengan. Y ahí van, ¿no? Si alguno quiere, escuche bien esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué quiere decir esta frase? ¿Qué quiere decir esta frase? Si alguno quiere venir en pos de mí. El Señor Jesús está diciendo, si alguno de nosotros, si alguno de ustedes quiere venir y seguirme en pos, atrás, yo voy adelante. Y nosotros como cristianos vamos en pos, vamos atrás. Si alguno quiere venir detrás de mí, si alguno quiere seguirme. 3 cosas. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. El evangelista Lucas, en este mismo pasaje, pero Lucas dice, tome su cruz cada día. ¿Qué es esto, hermanos? Es una lucha diaria. Todos los días tenemos que luchar contra el pecado. Todos los días tenemos que buscar agradar a Dios. Esto me costó mucho trabajo, hermanos, al estar meditando. Y yo quiero que usted sea, porque si yo lo digo, van a decir y van a hablar mal de mí. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? El que quiera seguirme, hermanos, le voy a invitar a algo. Es solo una vez. ¿Quién quiere seguir a Cristo? Levante su mano, voy a cerrar mis ojos. Levante su mano. Bájela, por favor, no quiero ver. ¿De verdad quieres seguir a Cristo? Hermano, te va a costar sufrir. Te puede costar la muerte. ¿Estás dispuesto? Los discípulos estuvieron dispuestos. ¿Saben por qué? Porque su vida estaba destinada al infierno, al lloro y el crujir de dientes. Así dice la palabra. Si tú no crees en Cristo, tu vida está destinada al infierno, al lloro y el crujir de dientes. Y Cristo es el único que se preocupó por ti, vino a morir en la cruz por ti. Quiere darte vida eterna. Si tú ya has creído en Cristo, hermano, has pasado de muerte a vida. Pero eso te va a costar. Te puede costar la muerte, pero a veces no estamos ni siquiera dispuestos a mostrar el amor a nuestra esposa o a nuestro esposo. Estamos llamados a sufrir, pero no estamos dispuestos a darle amor al hermano en la iglesia.
No estamos dispuestos a prestarle amor a aquel necesitado que está afuera. Pero sí queremos seguir a Cristo y queremos sufrir. Pues sí, como no hay persecución aquí en Cuautla, en Lomas, en Huastepec, ¿qué estás dispuesto a sufrir? Miren, a veces lavar platos es sinónimo de servicio y de servir al Señor. A veces cargar una banca, traer un micrófono, llegar temprano, poner el café, hermanos, traer los garrafones, poner las tazas para que usted tome temprano. Hay un hermano que llega temprano y las pone. ¿Estás dispuesto a servir a Cristo? ¿De verdad estás dispuesto a sufrir, a levantarte temprano? ¿O simplemente llego a la hora del culto? Que me sirvan. El Señor demanda que te niegues a ti mismo. ¿Sabe usted qué quiere decir negarse a sí mismo? Ya no decido yo en mi vida. Ya no mando yo. Manda Cristo. Hermanos, ¿de verdad vivimos así? ¿Sabe cómo vivimos? Mandando nosotros. Diciéndole al Señor hasta aquí. De aquí para allá. Y de aquí para acá yo, Señor. En la mejor oportunidad, pero en la mayoría, como José Alfredo Jiménez, yo sigo siendo el rey. Aquí mando yo. ¿Sabe usted cuál es el propósito de Marcos? El rey que se hizo siervo para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el mensaje general de Marcos. El rey que se hizo siervo para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, él era el rey, es el rey de reyes. Y vino a lavarle los pies a sus discípulos. Y nosotros no queremos servir al prójimo. ¿Te das cuenta? Pero sí decimos, si quiero seguir a Cristo, si quiero sufrir. Hermano, empieza por aquí. Niégate a ti mismo. Ya no mandas tú. Ya no decides en tu vida. Ya no mandas en tu vida. Necesitas la vida que llevas, hermano. Necesitas abandonarla. La que lleves. Necesitas abandonarla por seguir a Cristo. No vayas a llegar con tu esposa. Mi vida, dijo el pastor, no está hablando de eso. Está hablando de que tu orgullo, tu soberbia, lo dejas a un lado y le dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor. No somos capaces. Hermano, no lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra. Mire, vea lo que dice el verso 32. Esto les decía claramente. El Señor Jesús durante 8 capítulos atrás empezó a hablar así como que, ¿cómo hablaba? En parábolas, ¿no? Como que la del sembrador, a ver, Señor. Y la parábola de esto, pues como que no le entendían. A partir de aquí el Señor les empieza a hablar. De hecho, el capítulo 8 es un parteaguas. El capítulo 8 es un parteaguas, porque Dios viene mostrando, Jesús viene mostrando su misericordia, su poder, su autoridad. Y a partir del capítulo 8 empieza a mostrar a lo que vino a hacer. Les estaba hablando claramente, hermano. Si tú no entiendes lo que está diciendo la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Si tú no lo entiendes, hermano,
No hay otra manera más clara. Tú identifica. Dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niégate a ti mismo. Ya no mandas tú en tu vida. Perdóname, hermano, que se escuche repetitivo. Pero esto es lo que demanda Jesús de ti y de mí. Niégate a ti mismo. Ya no seas soberbio. Ven delante del Señor, inclina tus rodillas, hermano. Toma tu cruz. Y Lucas añade cada día. ¿Qué está diciendo? ¿Que debemos ir al Medio Oriente para que nos maten cuando hablemos de Cristo? No necesariamente, aunque hay hermanos que lo hacen. En la escuelita bíblica de vacaciones vamos a tener un misionero con su esposa que estuvieron 18 años en China. Van a estar compartiendo a los niños el área misionera. Dispuestos a dejar su país, dispuestos a dejar a papá y a mamá. Él no vio morir a su mamá. Ella no vio morir a su papá. Dejándolo todo por ir y compartir el evangelio. Muchos de ellos muriendo en aquel lugar, predicando el evangelio. Y nosotros no queremos sufrir ni siquiera sirviendo al prójimo. Toma tu cruz cada día. Cuando se refiere a tomar la cruz, el Señor Jesús está diciendo, va a haber sufrimiento. Vas a sufrir por mi causa. ¿De qué manera? No lo sé. Puede ser una enfermedad. Puede ser una situación económica. Puede ser un problema para mi gloria. Toma tu cruz. ¿Estás dispuesto? Vamos a decirlo en términos coloquiales. Toma tu silla eléctrica. Toma tu inyección letal. Toma la guillotina allá en el año 1500. Ese instrumento de tortura que era la cruz, el Señor Jesús está diciendo, toma tu cruz, sígueme. Seguir a Cristo va a traer consecuencias. Y si tú no estás dispuesto, date la media vuelta. Vea cómo termina el pasaje. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Hermanos, ¿qué está diciendo? ¿Quieres ir a la gloria? ¿Quieres ir con Cristo? ¿Quieres salvar tu vida? Solo necesitas venir a Cristo, tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirle. Yo no te voy a decir, hermano, espero que la palabra misma, el Espíritu Santo, te esté diciendo lo que tienes que hacer. Negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. ¿Quieres ganar la vida eterna? Que en realidad no la ganamos, ¿verdad? Ya el Señor nos la ha dado. Vea lo que dice el verso 35, porque todo el que quiera salvar su vida, hermanos, ¿quién quiere salvar su vida y ir a la gloria? Levante su mano. ¿Quién quiere salvar su vida y ir a la gloria? Necesitas venir en pos de Jesús, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. No hay otra manera. No hay, quiero que sea mi Salvador, pero no quiero que sea mi Señor. Verso 36, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve todo lo que estás haciendo en el mundo allá afuera? ¿De qué sirve si tu alma se está perdiendo? ¿En qué contexto habla el Señor Jesús? No en el contexto de decir, sí, yo ya recibí a Cristo, yo ya soy salvo. No está hablando en ese contexto. Está hablando de que si tú
te has negado a ti mismo, si tú has tomado tu cruz y le estás siguiendo, entonces tu alma tendrá una recompensa, según el verso 37. Pero a diferencia de eso, ¿de qué aprovecha si tu vida se perderá? Hermano, tú podrías ahorita pensar que eres salvo. Tal vez ahorita tú podrías decir: Señor, yo ya te acepté. Yo ya un día levanté mi mano y dije: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Si no te has negado a ti mismo, si no has tomado tu cruz y seguirle a Jesús, eso que tú hiciste no tiene ningún valor. Verso 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre en los santos ángeles. El Señor Jesús viene pronto, hermanos, y viene por su iglesia. No la iglesia bautista, no la iglesia metodista, no la iglesia presbiteriana, no la iglesia pentecostés, no la iglesia católica, no la iglesia de ninguna iglesia. ¿Sabes quiénes son su iglesia? Los que se han negado a sí mismo, los que han tomado su cruz y le siguen. No va a venir la iglesia bautista, palabra de vida, check, pásale. Va a decir: ¿quién de ustedes se ha negado a sí mismo? ¿Quién ha tomado su cruz? ¿Y quién me ha seguido? Entren al reino de los cielos. ¿Sabía usted que Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, no lo busque, Daniel capítulo 7, vea lo que dice, verso 13: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Jesús, cuando dice que el hijo, habla del Hijo del Hombre, está haciendo referencia a la profecía de Daniel capítulo 7. Como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Escuche: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermano, Cristo está por venir. ¿Cuánto tiempo? Puede ser hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 100 años, no sé. Yo creo que el Señor está pronto en venir y vendrá por todo aquel que se ha negado a sí mismo, tomado su cruz y le ha seguido. No vendrá por aquel que un día levantó su mano y dijo: yo quiero aceptar a Cristo. No vendrá aquel que venga a la iglesia y los domingos solo por levantar su mano a la hora de adorar. No vendrá por aquel que se levanta a las 5 de la mañana a orar y a leer no sé cuántos libros de la Biblia, a menos de que ellos se hayan negado a sí mismo, hayan tomado su cruz y le hayamos seguido. Escucha esto: si tú sigues siendo dominado por tus pasiones, tú no estás siguiendo a Cristo. Aquellos que sirven, aquellos que siguen una vida de confort, de una vida llena de cosas que el mundo ofrece y que buscan la aceptación del mundo, no encontrarán la vida eterna. Aquellos que luchan por proteger todo lo que tienen, poder, prestigio, al final lo perderán. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Y termina así el pasaje. También les dijo:
aunque ahí dice hasta el 38, el pasaje lo he terminado hasta el capítulo 9, verso 1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán, que no verán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y esto lo explicaré el próximo domingo. Póngase de pie, hermano. Y quiero invitarlo a orar. Quiero invitarlo que si la palabra de Dios le ha hablado, hermano, yo lo único que he hecho es explicar la palabra de Dios. Y la verdad es que este pasaje no trae mucho que explicar. Está clarísimo. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: les he hablado claramente. Hermano, ¿el Señor te ha hablado claramente? Yo quiero invitarte que en esta tarde, si el Señor ha hablado a tu vida, dile ahí en tu lugar: Señor, quiero entregar mi vida a ti. No quiero pasar una eternidad sin Jesús. No quiero pasar una eternidad viviendo una vida allá en el infierno. Hoy dile a Jesús: quiero que entres en mi corazón. Me arrepiento de mi pecado y hoy quiero seguirte. Cierra tus ojos. Padre Santo y bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque tu palabra solamente es la única que nos enseña, Señor. Nos aconseja, nos exhorta, nos instruye. Gracias porque tu Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, por favor, a negarnos a nosotros mismos. Aquellas cosas que estamos haciendo que no te agradan, aunque parezcan buenas, aunque pareciera algo que no le causó daño a nadie. Muéstranos, Señor, en dónde debemos negarnos a nosotros mismos si no lo estamos haciendo. Queremos servirte, entregarte nuestra vida a ti, en sacrificio, Señor. Queremos seguirte. Sigue con tus ojos cerrados, por favor. Sigue con tus ojos cerrados. Yo quiero invitarte, amigo, si el día de hoy la palabra de Dios ha hablado a tu corazón y tú le quieres decir a Jesús: entra en mi corazón, Señor. Me arrepiento de mi pecado. Si tú le quieres decir a Jesús: perdóname, quiero seguirte, quiero hacer tu voluntad, quiero negarme a mí mismo, ayúdame. Te quiero invitar a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, entendiendo que esta oración no me salva, sino que lo que me salva es mi arrepentimiento y obedecerte a ti, creyendo que moriste en la cruz del Calvario por mí. Hoy yo quiero entregar mi vida a ti. Quiero pasar una eternidad contigo y que mis hijos puedan crecer sabiendo de ti. Que mi familia a mi alrededor sepa de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos.
cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.